Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro taller para el día de hoy, que hemos creído conveniente realizar para la presentación de nuestro curso, ¿no?, de elaboración de expedientes técnicos de carreteras, el cual a nosotros nos va a estar permitiendo reconocer en esta oportunidad la valoración de los costos, ¿no?, y cómo realizar nosotros una gestión de riesgos adecuada, así como también entender en qué consiste, ¿no?, este sistema, esta nueva introducción, estos nuevos conceptos de gestión de riesgos que ya se están utilizando, ¿no?, en los proyectos de carreteras. Muy bien, vamos a activar nuestra presentación para poder trabajar. Quien les habla es Eduardo Alayo de la Cruz y van a tener a cargo conmigo el seguimiento del siguiente seminario, que consiste en el ítem de gestión de riesgos correspondiente al curso de elaboración de expedientes técnicos de carreteras. Si es que durante la sesión alguno de los participantes quisiera de repente participar, ¿no?, quisiera realizar algunas consultas o aportes, les agradecería que levantaran la mano en las opciones que tienen de levantar la mano en la lista de participantes, y de esa manera vamos a poder activarles sus audios quizás para que puedan ustedes dar su participación, o también pueden compartir sus comentarios en el chat o en el módulo de preguntas. Desde tiempos muy antiguos hasta nuestros días, a través de este tiempo que lleva la humanidad, el ser humano ha tenido encontrando siempre una necesidad ineludible y permanente de hacer frente a muchas y diversas dificultades, hechos, circunstancias y múltiples fenómenos recurrentes, tanto de orden natural como generados o inducidos por su propia mano, denominados antrópicos, que se producen en su entorno de vida y afectan directamente su integridad física, sus bienes y pertenencias. Deberíamos nosotros comprender, para poder hacer nuestra introducción a los riesgos, algunas terminologías de introducción, como por ejemplo, ¿qué es el peligro? Es un evento de origen natural, socionatural o antrópico con probabilidad de ocurrir, y que por su magnitud y o características puede causar daños y pérdidas en bienes y servicios públicos, así como proyectos, obras como carreteras, puentes, causando pérdidas, además de causar pérdidas en los procesos en general. Los peligros tienen una clasificación según su origen. Pueden ser de origen natural, pueden ser de origen socionatural y de origen tecnológico o antrópico. Si es que hablamos de peligros de origen natural, estos están asociados a procesos mayormente meteorológicos, hidrológicos, geotécnicos, biológicos, oceanográficos, que ocurren como parte de la dinámica natural de la Tierra y de la atmósfera. En el Perú, nuestro país está incluido dentro de los países más peligrosos del mundo en cuanto a eventos físicos adversos, porque en el territorio se presentan los dos tipos de peligro de origen natural: los de gran escala, como terremotos, fenómenos intensos y sequías severas, y en segundo, los de menos escala, como sismos regularmente, deslizamientos, huaicos, granizadas, heladas y lluvias, que estos vendrían a generar posteriormente inundaciones, ¿no? Nosotros recientemente, en años recientes, hemos tenido
afectaciones, ¿no? Grandes afectaciones debido a las inundaciones, por ejemplo. Entonces, en general, el impacto de estos peligros de origen natural es difícil de controlar y reducir mediante acciones de las personas o individuos. Entonces, estos peligros de origen natural es difícil, ¿no? No podemos nosotros decir que no llueva, ¿no? No podemos tampoco decir que no haya un terremoto, no podemos hacer eso, no podemos controlar. Pero vamos a ver más adelante que sí podemos mitigar algún impacto que pueda tener en las actividades. Los peligros de origen socio-natural son eventos que resultan de una inadecuada relación hombre-naturaleza o son aumentados en su magnitud o intensidad por esta. Están asociados con procesos de degradación ambiental o intervención humana sobre los ecosistemas. Están relacionados con la intervención del ser humano sobre la naturaleza en la búsqueda quizás de generar desarrollo. Algunos ejemplos de sus causas son, por ejemplo, el sobrepastoreo, la deforestación y alteración de lechos pluviales, que producen condiciones para que se pueda ocurrir inundaciones, deslizamientos, erosión de suelos. Asimismo, también se tiene la tala de árboles en zonas elevadas para poder incrementar quizás áreas agrícolas, ¿no? Para usos en combustible y forraje, el cual la deforestación y toda la eliminación de la vegetación produce procesos de erosión, sedimentación de ríos, inundaciones y deslizamientos. En esta actividad quizás podría clasificarse también como una parte de ella, la ejecución de obras civiles, quizás conllevando a la eliminación de áreas naturales, quizás. Pero nosotros vamos a encontrar que si llevamos un mejor control, podemos llegar a un equilibrio. Los sistemas urbanos generan, el cual está generado por los asentamientos humanos, que invaden laderas, colinas, que tienen superficies impermeables, las cuales son destruidas, lo que aumenta la tasa o la cantidad de escurrimiento por lluvias y genera inundaciones donde quizás antes no estaban ocurriendo. Según lo que se ha venido listando, parece ser que las actividades que el hombre realiza al finalmente son en contra de sí mismos. La intervención del hombre modifica el medio ambiente, la degradación ambiental, lo que crea o exacerba los peligros que lo afectarán. Reducir el riesgo podrá implicar revertir los procesos para disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento o de sus impactos. Tanto es así que en la práctica muchas veces cuando se formulan los proyectos se debe incluir desde el diseño y presupuesto ya un componente para poder plantear medidas que reduzcan la exposición a los peligros o en su defecto protejan a las obras de los impactos. Hay que tener en cuenta que lo que se ha estado indicando también aquí tiene bastante relación con el cambio climático que ha venido teniendo prácticamente todo el planeta en general, ¿no? En gran parte desde el origen socionatural, desde que el hombre incrementa la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, el metano. Esto genera impactos en la sociedad debido a que también hay modificación del comportamiento climático, ¿no? Esto nos podemos dar cuenta porque el clima prácticamente ya no es estable, ¿no? Ya no se generan las estaciones en el orden que se realizaba en tiempos antiguos, ¿no? Luego tenemos la siguiente clasificación, que son los peligros de origen tecnológico o antrópico, que son eventos que vienen a ser originados por actividades realizadas por el hombre y se relacionan con los procesos de modernización, industrialización
desregulación industrial, importación, manejo, manipulación de desechos o productos tóxicos. Todo cambio tecnológico, así como la introducción de tecnología nueva o temporal, puede tener un papel en el aumento o disminución de otros peligros. Por ejemplo, la construcción de diques y represas, más allá de los beneficios debidos al control de descargas, ¿no?, que puede generar represamiento o inundaciones por fallas en el diseño o errores en el cálculo de los sedimentos de lodo, fallas en la construcción o localización inadecuada, incendios por falta de control y vigilancia en los sistemas eléctricos, derrames de sustancias tóxicas como el petróleo, amoníaco, fertilizantes, debido a su mal manejo o accidentes durante su transporte. Estos peligros tecnológicos o antrópicos tienen alta posibilidad de ser controlados o eliminados por las acciones humanas y en su mayoría se identifican cuando se hace el análisis ambiental o los estudios de impacto ambiental. La clasificación de peligros, según su origen, entonces, de manera de resumen, tenemos los tres tipos que se han mencionado y, por ejemplo, en los de origen natural tenemos a los sismos, tsunamis, heladas, erupciones volcánicas, las sequías, granizadas, las lluvias intensas que ocasionan inundaciones, ¿no?, avalanchas de lodo, desbordamiento de ríos, entre otros, vientos fuertes, movimiento, remoción de masa, en el caso de que se tenga terrenos en pendiente, ¿no? Y los peligros de origen socio-natural vienen a ser inundaciones que se relacionan con la deforestación, la acumulación de desechos domésticos, prácticamente acumulación de materiales de diferentes tipos en los cauces, movimiento, remoción de masas, en el caso de que se tenga fuertes pendientes, la desertificación, la salinización de los suelos. Y en el caso de peligros de origen antrópico, tenemos la contaminación ambiental en general, incendios urbanos, incendios forestales, explosiones, derrames de sustancias tóxicas. Vamos a definir también qué es un área de impacto del peligro. Si bien es cierto, hemos visto que hay una serie de peligros y se han clasificado según los tipos. Ahora nosotros vamos a ver en este caso qué es el área de impacto del peligro. El impacto de un peligro viene a ser la manifestación física del peligro que va a depender de las características de este. El área de impacto será el ámbito donde se manifiesta físicamente el peligro. En esta área el impacto dependerá del grado de intensidad y duración y las características físicas del lugar en el cual ocurren los fenómenos. Por ejemplo, tenemos, si es que el peligro es el deslizamiento, el área de impacto será área por el cual se desplaza el material y se deposita finalmente. Dependerá del volumen de material, dependerá de la velocidad de desplazamiento, entre otros factores. En su recorrido, el deslizamiento puede causar el aplastamiento, colisiones y otros daños, ¿no? Luego, por ejemplo, si el peligro es una inundación, el área que sería cubierta por el desborde de agua dependerá principalmente del tipo de corriente, de la velocidad del flujo, la profundidad de los cauces y las características físicas de las áreas adyacentes. Y en el caso de, por ejemplo, erupciones volcánicas, que no es muy común, el área de recorrido, ¿no?, de los materiales que arrojaría un volcán, por ejemplo, debido a las erupciones. Ahora vamos a ver qué es una población vulnerable por exposición ante peligros, causas directas e indirectas. La población vulnerable viene a ser la población y sus medios de vida en alto riesgo. Viene a ser entonces la población con sus medios de vida que se encuentran en alto riesgo ante la ocurrencia de peligros de origen natural o inducidas por la acción humana. En general, esta población vulnerable se define como aquella que está expuesta y susceptible entonces a sufrir daños ante la ocurrencia de peligros
de diferente tipo de origen y se encuentra en condiciones de riesgo, puede ser medio, alto o muy alto. ¿Cuáles son las causas? La población y sus medios de vida en zonas altamente expuestas, por ejemplo, población y sus edificaciones sumamente frágiles, población poco resiliente. Las causas indirectas sería la población que no cuenta con un adecuado marco legal, por ejemplo, la población insuficientemente educada y capacitada para enfrentar riesgos de desastres, población con acceso limitado a mecanismos públicos, población con acceso limitado a mecanismos financieros, población y sus medios de vida deficientemente por la capacidad o por la deficiente capacidad del Estado para gestionar sus emergencias y o desastres. Estamos aquí no hablando en términos en general de los acción de los riesgos, sino cómo afectan a la población vulnerable. ¿Ya? Después de esta introducción, de haber reconocido algunas partes teóricas, vamos ahora sí a ver qué es la gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgo de desastres es un proceso en la cual se tienen que adoptar políticas, estrategias y prácticas, las cuales van a estar orientadas a la reducción de los riesgos asociados a los peligros o, en su caso, minimizar sus efectos. La gestión de riesgo de desastres, entonces, es un proceso, según lo que hemos dicho, es este proceso de estrategias, implica intervenciones en los procesos de planeamiento, en el caso de carreteras, en el caso de diferentes obras de ingeniería, se debería entonces, desde la etapa de planeamiento, planificar ya e intervenir para poder reducir las causas que generen vulnerabilidades. La gestión del riesgo se puede decir que va de la mano o es equivalente a gestión del desarrollo. Entre los instrumentos para poder gestionar el riesgo en los procesos de desarrollo, se tiene, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial. Estos planes de ordenamiento territorial ya se vienen realizando en el país y de hecho que aún no están terminados, pero ya se tiene en su gran mayoría los planes de diferentes departamentos ya concluidos y otros en proceso aún. Planes de desarrollo, que estos planes son parte de cada una de las diferentes entidades del Estado. Y finalmente los proyectos de inversión pública son los principales instrumentos para poder gestionar y apuntar a reducir las causas que generen vulnerabilidades a la población. Hablando de proyectos en general, para poder reducir las vulnerabilidades de las poblaciones alejadas, quizás puede ser el mismo proyecto de inversión pública, como por ejemplo la ejecución de una carretera, la ejecución de sus proyectos de saneamiento, de proyectos de hidroenergéticos o quizás también proyectos de sanitarios o sociales también. Todo proyecto apunta a reducir las vulnerabilidades, pero también deberían minimizar los efectos y apuntar a eso es lo que planea la gestión de riesgos. ¿Por qué los desastres parecen estar en aumento? Si vemos las estadísticas, según este cuadro, nosotros podemos ver que los desastres aparentemente tienen a subir, ¿no? Y están prácticamente aumentando. Y posiblemente aquí, no, en este cuadro, no estén incluidos los últimos desastres que se ha podido ver, ¿no? Una serie de desastres que se ven en el mundo, como por ejemplo los incendios forestales, ¿no? Las inundaciones debidos a diferentes motivos. Uno de ellos, como les decía, es el cambio climático y para lo cual nosotros debemos proyectar ya en adelante nuestros proyectos de infraestructura en general que puedan
reducir la vulnerabilidad ante estos diferentes efectos. Ahí tenemos, por ejemplo, las ubicaciones de los diferentes tipos de catástrofes en el mundo y vemos que el mapa se diversifica. No es solamente el Perú el que está afectado, sino tenemos una serie de diferentes tipos de catástrofes alrededor de todo el mundo. Es decir, que y nosotros no estamos exentos de estos catástrofes y eventos naturales. El Perú específicamente es un país sísmico por naturaleza, por la ubicación de las placas, específicamente nosotros tenemos la placa de Nazca que está prácticamente cruzando nuestro territorio y es lo que nosotros tenemos que contrarrestar prácticamente en nuestros proyectos, ¿no? Los efectos. Si bien es cierto, no vamos a evitar que ocurra un sismo, un terremoto, etcétera, sino que nosotros debemos apuntar a que nuestros proyectos resistan, ¿no? Más adelante vamos a ver por ahí algunas imágenes en las cuales vamos a ver que los proyectos, si es que no están conceptualizados desde un primer, quizás desde la idea del proyecto de carretera va a sufrir algunos daños, debemos tener otro factor que se llama la resiliencia para poder inmediatamente realizar la reconstrucción inmediata para permitir el flujo de transporte entre nuestras poblaciones. Ahí tenemos otro gráfico en lo cual se presenta la exposición física a los terremotos en nuestro país, ¿no? Está prácticamente dentro de los 15 países con mayor población expuesta a peligro por terremotos. Está liderado por Japón, pero si nosotros vemos que dentro de esta escala aparece Perú, ¿no? En lo cual tenemos exposición física a los terremotos, lo cual nos plantea que debemos darle importancia, ¿no? Estas actividades, no solamente por terremotos, sino por una serie de desastres, causan pérdidas. Y si nosotros hacemos un comparativo de estas estadísticas, cómo ha venido aumentando a lo largo del tiempo las pérdidas económicas por desastres, prácticamente están haciendo una curva cada vez más elevada. Después de un desastre de gran magnitud, a menudo solo se consideran pérdidas económicas, las pérdidas directas e infraestructuras y bienes. Los desastres ocurridos en el mundo en el 2005 causaron 200.000 millones de dólares de pérdidas. En el 2006 las pérdidas ascendieron a 40.000 millones de dólares. En ambos casos, en un tercio de las pérdidas tenían seguros. Está refiriéndose prácticamente solamente a las pérdidas causadas por ejemplo, el tsunami de Japón, que fue en el 2011. Las pérdidas económicas de los desastres tuvieron una estimación de 200.000 millones. Entonces, vemos que los desastres causan una serie de pérdidas económicas. En el Perú, uno de los países donde se presenta el mayor número de amenazas naturales, tenemos altos casos o altos niveles de vulnerabilidad física, social y financiera. Es decir, que no tenemos prácticamente unos niveles económicos, ni tampoco tenemos infraestructura, ni un nivel social para poder contrarrestar los desastres naturales, y lo hemos podido ver, ¿no? Desde lo que ocurrió recientemente, por ejemplo, el tema de las inundaciones en el norte del país. Los daños causados por estos eventos son considerables. Los fenómenos del Niño, por ejemplo, en los años 82, 83 y 97 y 98 han causado pérdidas de 6.800 millones.
Los sismos del 70 y 2009 causaron pérdidas de casi 29.000 millones. El terremoto de Pisco, 250 millones de dólares. Y asimismo, las inundaciones recientes que hemos tenido también aún se sigue contabilizando porque no se puede todavía llegar a un monto de pérdidas según lo que se sigue estimando, ¿no? Pero son pérdidas elevadas prácticamente. Estimaciones de pérdidas económicas. Las estimaciones de pérdidas en el Perú están previstas por efectos del cambio climático. Entre el año 2009 y 2050 van en el orden del 855.000 millones de dólares, entre 6 a 7 veces el PBI, un estudio del BCR. Se estiman pérdidas para el Perú en cerca de 4 veces el PBI en los periodos que van hasta el año 2025. Estos cálculos no han tenido en cuenta los temas de pérdida que está ocasionando actualmente, por ejemplo, este tema de la pandemia, ¿no? Si se agrega aquí como un factor de riesgo el término de las pandemias, vamos a poder ver aquí que tenemos el incremento, quizás no sea de 4 veces el PBI, ¿no? Sino va a poder subir quizás las pérdidas en lo sucesivo. Este gráfico que nos va a ayudar a entender cuándo estarían las poblaciones en riesgo. Si nosotros hemos podido analizar, tenemos los peligros que hemos visto que tienen diferentes orígenes, ¿no? Naturales o antrópicos. Si nosotros intersectamos o vemos la curva también, ¿no? O el gráfico de vulnerabilidad, al intersectarse estos, depende de cuánto se relacionen, de cuánta relación tengan el peligro y la vulnerabilidad para que pueda ocurrir un evento de desastre. Entonces, si es que estos peligros y las vulnerabilidades no se intersectarían, ¿no? Así como vemos la zona de intersección, ese es el riesgo, no habría riesgos, entonces no se hablaría de desastres específicamente, ¿no? Entonces, para que ocurra el evento debería intersectarse o deberían tener relación estas funciones finalmente, peligro y vulnerabilidad. Recapitulando, el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural y o inducido por el hombre, potencialmente dañino, para un periodo específico y una localidad o zonas conocidas. En este caso, en el Perú, pueden presentarse diferentes peligros. Los que son de origen natural, por ejemplo, generados por procesos en el interior de la Tierra, pueden ser sismos, maremotos, tsunamis o actividades volcánicas. También tenemos en el Perú los peligros generados por procesos en la superficie de la Tierra, como deslizamiento de tierras, derrumbes, aludes, aluviones, huaicos, aluvión de poca magnitud, erosión, reptación. Generación por fenómenos hidrológicos, meteorológicos u oceanográficos. Tenemos las inundaciones, las sequías, tormentas, heladas, granizadas, nevadas, vientos fuertes, deglaciación, oleajes anómalos, el Niño, la Niña, precipitaciones intensas, precipitaciones prolongadas, incendios forestales. Y de origen biológico, lo estamos prácticamente viviendo en la actualidad, que vienen a ser, por ejemplo, las plagas y las epidemias. Inducidos por la actividad del hombre, tenemos los incendios, que pueden ser urbanos, rurales y forestales, los derrames de sustancias químicas peligrosas, la contaminación de los diferentes elementos, agua, aire, suelo, y la contaminación por radiación. Asimismo, tenemos también como un peligro que está asociado al hombre, que puede ser
la subversión, el terrorismo, las guerras, la deforestación, la desertificación, y de origen biológico, plagas y epidemias que tenemos diferentes tipos, ¿no? Que también podrían ser causadas por el hombre. Y estas no serían todas, ¿no? Que podrían originarse y podrían nombrarse muchas más, entre otros. Terminamos de nombrar la parte teórica y luego vamos a hacer algunos comentarios y vamos a evaluar una serie de preguntas que podamos ver, ¿ya? Ahora no puedo leer el chat, pero cuando termine la exposición vamos a poder leer las preguntas y poder hacer comentarios, ¿ya? La clasificación de peligros, entonces, tenemos de origen dinámicas según la naturaleza y según la dinámica de la comunidad. Pueden ser de origen natural, socionatural y antrópico. Ahí tenemos la clasificación, los diferentes tipos. Si es natural, que no es causado por el hombre, sino por los efectos climáticos, y de origen socionatural, por ejemplo, por haber deforestado, se producen quizás el deslizamiento, los huaicos, la desertificación, la erosión en general, ¿no? Y los peligros de origen antrópico, que sería por lo que las actividades que realiza el hombre, como la industrialización, las fábricas, la generación de CO2, ¿no? Y una serie de incendios y explosiones quizás, o derrames también de sustancias tóxicas. Vamos a entender, estuvimos hablando del término vulnerabilidad, y para poder entenderlo tenemos aquí algunos casos. Vulnerabilidad es el grado de resistencia o exposición, o sea, qué tan expuesto está el elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro, ¿no? Y nosotros podemos saber ahí la población que sería vulnerable, sería la que está asentada en la parte de zonas inestables, en las diferentes ubicaciones de sus viviendas, y asimismo los que se encuentran quizás sus viviendas en los lechos o en los cauces naturales, ¿no? Entonces, la ocupación del suelo y el crecimiento de la ciudad se consideraría una vulnerabilidad en este caso, ¿no? Para poder comprender también, tenemos el patrón de ocupación, la autoconstrucción, la falta de saneamiento físico, la situación socioeconómica también es una vulnerabilidad. Después de esta ubicación de la población en zonas inseguras, se podría decir, podemos ver que las consecuencias, la afectación, no solamente se tiene a los diferentes proyectos y obras, sino a las condiciones de vida de la población, y podemos ver aquí, ¿no? En la imagen, esta imagen que estamos pudiendo ver, que tenemos una vía prácticamente destruida, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? Esta vía prácticamente que está asfaltada, tiene sus capas que ha contenido, ¿no? La conformación o la estructura del pavimento prácticamente se puede visualizar que está conformada por materiales no adecuados, ¿no? No es adecuado la forma con la que se ha construido. La ubicación de viviendas en zonas de suelos licuables, por ejemplo, la ubicación de las viviendas en los cauces de los ríos, hace que estos se vean afectados debido a la ubicación de los diferentes fenómenos naturales. En este caso podemos ver que un huaico afecta en su cono prácticamente de intersección, se expande, y su área de influencia quizás es mayor a la que pudieron haber previsto, ¿no? La ubicación de los asentamientos humanos o poblaciones que ya se convierten en vulnerables. Entonces, ahí podemos ver
que las viviendas que se encuentran en las partes altas, ¿no? O alejadas de los cauces no han sufrido daños, pero los que están ubicadas en los cauces han sufrido grandes pérdidas, ¿no? Ubicación de viviendas en suelos inestables, incluso emplazándose en los cauces de los ríos, ¿no? Esta es una realidad, ¿no? Las consecuencias debido a las inundaciones, las pérdidas no solamente económicas ni materiales, sino también hemos visto, ¿no? En las últimas inundaciones que hemos tenido, que también se pierden vidas humanas, lo cual prácticamente el costo final comparativo es invalorable, ¿no? Ahí podemos ver una imagen de la exposición prácticamente en una zona sísmica de un proyecto vial, ¿no? Y cuáles serían los posibles grados de resiliencia o de recuperación, ¿no? Esto tendría que estar relacionado, ¿no? Y asociado principalmente, ¿no? A la definición de los estudios, ¿no? Los estudios han debido identificar que se trataría quizás de una zona de licuación de suelos o el emplazamiento de la vía no ha sido el adecuado quizás para la ejecución de los trabajos, han necesitado quizás una previa estabilización de la zona o reubicar el trazado a una zona estable, ¿no? Las ciudades en nuestro país están sufriendo un crecimiento espontáneo, se tiene el incremento de urbanizaciones con alto riesgo, hay déficit de las viviendas, de la infraestructura de servicios, también tenemos las más ambientales y las ciudades se convierten prácticamente en caóticas. Ahí tenemos nuestro mapa de nuestro Perú con la ubicación de las zonas urbanas que superarían los 5.000 habitantes y según esta distribución vemos que su grado de exposición prácticamente no es muy variable según los distintos lugares que se encuentran, sino que tienen diferentes orígenes quizás, ¿no? Hay lugares que podrían estar más expuestos a zonas sísmicas y otros lugares más expuestos a inundaciones quizás. Después de haber visto qué características, qué opciones tenemos, ¿no? Nosotros vemos la necesidad de que se incorpore la gestión de riesgos en la política nacional. ¿Qué quiere decir? Que la gestión de riesgos debería ser una práctica en la elaboración de expedientes. Esto ya se viene trabajando, prácticamente se tiene casi 10 años ya trabajando en estas políticas de incorporación de la gestión de riesgos, pero aún todavía no se ha puesto en práctica en su totalidad, ¿no? Ya tenemos en el Perú varios proyectos en los cuales ya se está aplicando la gestión de riesgos de desastres, pero aún todavía se podría considerar deficiente. La gestión de riesgos viéndolo de forma general en nuestro país, tenemos, según la visión nacional, es prácticamente el objetivo, está dentro de la agenda estratégica, el acuerdo nacional y ya se tiene prácticamente como política de Estado la gestión de riesgos, incluso se ha nombrado, ¿no? Se ha constituido nuevos programas de gobierno, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que es un ministerio que ya se ha hecho estable para poder gestionar la parte de control ambiental, la parte social también, se tiene las políticas de inclusión social. Asimismo, se ha venido ya incidiendo y dando soporte al Ministerio de Cultura para poder recuperar también nuestra identidad nacional y poder realizar una protección en todo el ámbito del territorio respecto a lo que serían los recursos o restos arqueológicos y una serie de elementos que viene
asociado a estas políticas. Las proyecciones y recomendaciones son parte del marco multianual. Los planes estratégicos están basados en lineamientos de políticas sectoriales. En la parte de nivel territorial se tienen los planes de desarrollo concertados en los diferentes lugares, los cuales se tienen que ir actualizando, no pueden ser estables. Se tienen políticas quizás de planificaciones desde el año 2000, 2010, apuntando al 2020, al 2025, al 2021, pero esos ya deberían ir modificándose y haciéndose más dinámicos según los cambios que actualmente ya se tienen, ¿no? La tecnología actual es inmensa, ya tenemos prácticamente, se puede hablar de una era digital en las planificaciones de riesgo y tener un control general. Y de tal manera que la gestión de estos sean plasmados en el presupuesto anual, ¿no? Que se aprueba anualmente el presupuesto de la República, la asignación presupuestal para los diferentes sectores, estarían apuntando en ese sentido. Si hablamos de los proyectos de inversión pública, el proceso social de adopción e implantación de políticas, de estrategias, ¿no? Y prácticas finalmente para poder prevenir y propiciar el control permanente de factores de riesgo de desastre dentro de la sociedad, se podría decir que la gestión puede ser de diferentes tipos. Una gestión prospectiva, en la cual se interviene sobre el riesgo que aún no existe. Se previenen los riesgos y se planificarían de esa manera los proyectos de inversión pública. Las políticas públicas y planificación, ordenamiento del territorio, ocupación y uso apropiado, ¿no? Las normas y regulaciones, los análisis de riesgo en proyectos de inversión. Esto sería la gestión prospectiva apuntando a riesgos que aún no existen, pero pueden materializarse. Gestión correctiva, ya el riesgo existe, ¿no? Se interviene sobre un riesgo que se conoce, esas acciones se planifican o realizan para corregir o reducir el riesgo existente. Por ejemplo, en una carretera, si es que tú determinas que las zonas de inundación o las características de la cuenca te dan niveles de prácticamente niveles de agua, incluidos niveles quizás de posibles deslizamientos. De hecho, que la infraestructura como puentes, ¿no? La misma obra vial va a tener que llevar esos cuidados, pero esto va a tener que verse asociado a una gestión tanto prospectiva, pero ya en el caso de una gestión correctiva, sería realizar la protección de márgenes, ¿no? Adecuados, quizás ya teniendo las vulnerabilidades y peligros presentes. Cambio de localización o protección de la población sería otro factor, el reforzamiento de los proyectos de inversión pública, como por ejemplo mejorar el tema de estructuras, en el caso de colegios, viviendas, y por ejemplo la parte estructural de los hospitales. Actualmente hemos podido ver que el Perú prácticamente se ha visto con bastante deficiencia, ¿no? Y ese es un panorama prácticamente que no solamente es para ese sector, sino para todos los sectores se tiene que tenemos poca resiliencia quizás, ¿no? Y se debe apuntar a mejorar la resiliencia, a mejorar las características, las fortalezas, mediante los seguros. En la actualidad sabemos que existe una serie de seguros en los cuales nos pueden, en nuestros proyectos, por ejemplo, en carreteras, tenemos durante las ejecuciones, los seguros contra todo riesgo, los seguros frente a peligros de diferentes tipos, como por ejemplo frente a deslizamientos, a derrumbes, ¿no? Existe una serie de seguros en la actualidad que los cuales pueden incrementar la resiliencia, ¿no? O la fortaleza para poder continuar su construcción. De esa manera también podemos hacer la gestión para disminuir las amenazas, ¿no? Y
en estos casos, tener un medio ambiente en recuperación. La gestión reactiva, que en este caso interviene sobre el riesgo, que no se ha podido reducir, o el riesgo se acepta, ¿no? Se acepta las características del riesgo y se toman acciones para enfrentar los desastres frente a estos peligros. En este caso, cómo reaccionar tendría que ver con sistemas de alerta temprana, de fomentar una mejor capacidad de respuesta mediante los simulacros, ¿no? Las planificaciones, la organización adecuada, la respuesta a la emergencia, la recuperación, los programas de atención y fondos para poder realizar rehabilitación y construcciones deberían ser parte de estos. En el caso de carreteras, por ejemplo, debería fortalecerse. Estos fondos de recuperación y rehabilitación deberían ser parte o ya se tendrían que ir incluyendo en los procesos de postconstrucción, ¿no? Los procesos postconstrucción. Bien, tenemos las acciones que se están tomando para poder integrar la gestión de riesgos de desastres a los proyectos de inversión pública. Son, por ejemplo, inclusión de análisis de riesgo en los proyectos de inversión pública, el periodo de análisis de propuestas de años anteriores, desarrollo de metodología de inclusión del análisis de riesgos de inversión, aplicación de metodología e inclusión de análisis de riesgos, que se lo realizó del año 2006 al año 2011 para poder obtener esta información. Fortalecimiento de capacidades mediante talleres macrorregionales, programas de asistencia técnica, investigaciones con universidades y la obtención de herramientas metodológicas. Las herramientas metodológicas que se están utilizando son, por ejemplo, los conceptos asociados a la gestión de riesgos de desastres en la planificación e inversión y las pautas metodológicas para incorporar el análisis de riesgo en los proyectos de inversión pública. Asimismo, se cuenta con la guía metodológica para proyectos de protección y control de inundaciones. Se tiene, adicional a esto, ya incrementando documentos asociados a los diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, al sector transportes, ya se tienen los procedimientos de gestión e incorporación de riesgos a las políticas de cada uno de los sectores. Se tiene también la evaluación de rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgo de desastres. Se tiene también el Sistema Nacional de Inversión Pública y Cambio Climático, la estimación de costos y beneficios a implementar y medidas de riesgo. También se tiene como herramienta las pautas para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil. Entonces está documentado estas características y pasaríamos a verificar a esta parte importante, ¿no? Que es analizar cuál es la importancia del análisis de riesgo en los proyectos de inversión. Para poder nosotros llegar a una declaración de viabilidad, el proyecto se declararía viable cuando a través del estudio de inversión o de preinversión ha demostrado ser socialmente rentable mediante el análisis costo-beneficio, ha demostrado también ser sostenible, es decir, que se tiene recursos para poder realizar la operación y mantenimiento, aceptación de las comunidades, la aceptación de que no es vulnerable a peligros. También es compatible con los lineamientos de políticas nacional y sectorial y local, es decir, que está enmarcado dentro de los esfuerzos y prioridades del país, ¿no? En la actualidad la política pública que ya se ha puesto en camino, que es la gestión por resultados, debería ser parte de estos lineamientos de compatibilidad. En el diagnóstico, durante la identificación del proyecto de inversión pública, la probabilidad de ocurrencia de un evento que podría afectar la unidad productiva existente o al proyecto
y se construye los escenarios de sus características, se tiene la severidad, recurrencia, área de impacto. Se tiene que realizar el análisis de los peligros más relevantes a los que está expuesto, como usar de referencia los resultados del análisis de peligros de las áreas de influencia, análisis de vulnerabilidad de la unidad productiva existente. Hablando de unidades productivas, estas unidades productivas a las diferentes actividades y proyectos que según su rentabilidad se han declarado viables o se analizan como viables en el sector público, considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia. Estos factores nos definirán la vulnerabilidad, ¿no?, frente a los peligros identificados previamente, el análisis de los daños probables y pérdidas que se ocasionarían en el caso de impactar un determinado peligro sobre la infraestructura que se ha definido como vulnerable. Para esto se tendrá que tener el escenario de ocurrencia del desastre. Sobre la base de los resultados se debería plantear las medidas para reducción del riesgo. Tal es el caso de que se tiene en las figuras de la parte inferior, según la ubicación del proyecto vial, por ejemplo, se tiene que no se cuenta con infraestructura adecuada para realizar los diferentes sistemas de drenajes, ¿no? Asimismo, quizás la infraestructura o la estructura de los pavimentos no tiene las pendientes necesarias, ¿no? No tiene los bombeos. Ya hablando de la etapa quizás de mantenimiento, ¿no? Quizás en la construcción estuvo una etapa temporal, se podría decir, se tuvo el control necesario, pero posteriormente para las épocas de mantenimiento, prácticamente nuestro sistema vial se encuentra afectado por diferentes factores. En este caso, verificando que solamente aplicando factores climáticos, las vías se encuentran prácticamente intransitables, ¿no? Análisis técnico y análisis de los riesgos. El análisis técnico se tiene que focalizar de diferentes puntos de vista, desde el análisis de la localización del proyecto. Entonces, según la fase que se encuentra el proyecto, se tendría que plantear diferentes escenarios. Según la localización, por ejemplo, si hay exposición del proyecto, ¿no?, a cada uno de los peligros. Luego, si vemos de la parte de análisis tecnológico, constructivo y de operación, se tiene que analizar los factores que pueden generar fragilidad o debilidad del proyecto, asimismo como cada uno de sus elementos, ¿no? Si hablamos de proyecto de carreteras, estaríamos hablando no solamente de la parte de la carpeta asfáltica quizás o del pavimento, sino también tendríamos que hablar de sus obras de arte. Asimismo, se tendría que realizar el análisis de capacidades para respuestas a emergencias y desde el punto de vista de organización y gestión, el análisis de capacidades para recuperación, así como su respuesta a emergencias. Esas capacidades para poder resistir o esa capacidad para poder responder adecuadamente a las diferentes emergencias y recuperarse, esta capacidad se llama resiliencia. Análisis de daños y pérdidas probables. El proceso mediante el cual se determinan los efectos probables del impacto del peligro sobre la unidad productiva existente del proyecto. Se tiene como efectos, por ejemplo, interrupción de los servicios, según el daño que haya ocurrido, se tendrá que decir, por ejemplo, el puente ha colapsado y la vía queda inhabilitada por tal periodo, ¿no?, hasta que se pueda recuperar. Asimismo pasará con las diferentes obras de encauzamiento, reforzamiento de estructuras de viviendas, etcétera. Los costos de atención de la emergencia, la rehabilitación y reconstrucción, hay que
dimensionar esto, hay que determinar la magnitud de los daños y la duración del periodo de emergencia. Los periodos de la pérdida de beneficio para los usuarios, cuántos usuarios serían, qué alternativas para poder realizar su aprovisionamiento, ¿no?, del servicio tienen durante el periodo de emergencia, costos adicionales para no disponer del servicio, de los servicios adecuados, cuáles son los efectos de no disponer del servicio y cuántos se verían afectados. Si nosotros podemos analizar un proyecto vial, la falla o la afectación de la interrupción de un proyecto vial prácticamente son costos prácticamente adicionales y los afectados se incrementan prácticamente en valores porcentuales grandes, ¿no? Porque la vía prácticamente es la que provee de los diferentes servicios, ¿no? Para poder acceder a todos los servicios se necesitan las vías. ¿Cómo evaluamos el PIB? Según los diferentes flujos, nosotros sabemos que tenemos las etapas de inversión, ¿no? Y luego tendríamos que analizar los diferentes beneficios que se tendría. Si nosotros comparamos la parte de las situaciones, si es que no se implementan medidas para reducir los riesgos y con implementación de medidas, vemos que vamos a tener interrupciones, ¿no? Ahí podemos ver un cajoncito verde, el cual a nosotros nos tiene que asegurar que nuestro proyecto de carretera va a estar disponible o va a estar en servicio aún durante los periodos de interrupción. No tienen que notarse, ¿no? Se tiene que disponer del servicio, tiene que tener alternativas de solución mediante entonces los costos que se tenga que analizar. Si nosotros implementamos las medidas de reducción de riesgos, vamos a poder reducir lo siguiente: costos de rehabilitación y reconstrucción. Si es que nosotros trabajamos desde la etapa de proyecto, puede haber un costo adicional, ¿no?, por implementar las medidas de riesgo, pero los costos de rehabilitación y reconstrucción van a ser mínimos o quizás nulos. Y el valor de los daños y pérdida de los usuarios también, que es un costo que a veces no se calcula, ¿no? No se puede determinar finalmente con exactitud, pero siempre va a estar presente si es que no implementamos medidas de reducción de riesgos. Si nosotros analizamos el tema de flujos incrementales, que nos estarían asociando a las medidas de reducción de riesgos, tenemos igualmente los costos de inversión, ¿no?, que siempre se van a incrementar quizás aplicando o implementando las medidas de mitigación, pero nosotros nos vamos a ahorrar, se podría decir, o costos como por ejemplo por daños y pérdidas a los usuarios, ¿no? Pues costos evitados también por rehabilitar y reconstruir tramos de carretera, los cuales nosotros podemos evitar mitigando anteriormente, ¿no? Quizás a veces se piensa que por motivos económicos solamente se ejecuta la carretera y no se construye sus obras quizás hidráulicas o sus obras de drenaje, y de esa manera se piensa que se puede avanzar, ¿no? Pero se avanza más viendo desde el punto de vista de análisis de riesgos, de eliminar, se podría decir, la exposición o quizás eliminar los riesgos de tal manera que podamos nosotros tener proyectos estables, ¿no?, durante todo el periodo de vida, ¿no? Y asimismo que se vea asegurado que la parte económica no se vea afectada, que se incrementará los costos, ¿no?, durante los periodos de operación y mantenimiento. Si es que se implementa medidas de riesgo, estos costos no serán excesivos, pero si no se implementan medidas de riesgo,
quizás se llegue al fracaso porque los costos de operación y mantenimiento normalmente lo realizan las entidades locales, ¿no? Y si es que no tienen esta disponibilidad presupuestal, ¿no? O respaldo económico, respaldo de infraestructura, no va a poder recuperarse, incluso las pérdidas podrían ser mayores. El cambio climático también tiene que ver con la inversión pública, según lo que vimos, ¿no? Hay políticas de cómo el cambio climático está causando efectos, ¿no? Efectos del cambio climático, por ejemplo, la intensificación de eventos climáticos extremos, como lluvias intensas, ¿no? Sequías, heladas, etcétera. Los impactos en los proyectos de inversión pública ya vienen siendo no solamente más severos, sino que ya son con mayor frecuencia. Es decir, que si antes se realizaba quizás un mantenimiento rutinario, se estaba programado un mantenimiento al año, ahora se tendrá que programar dos, ¿no? O ver otros tipos de mantenimientos. Pero si es que el escenario es favorable, mediante la gestión de riesgos, se podría ya planificar, ¿no? Desde la época del proyecto, de la elaboración del proyecto, de la conceptualización, ya se tendría, ¿no? Este soporte. Efectos del cambio climático, se tiene cambios de lluvias, pérdidas de glaciación, incrementos de temperatura, cambios en los ecosistemas y diversidad. ¿En qué afectaría el incremento de temperatura? En que se tendría que analizar diferentes escenarios según la época, la etapa del proyecto, ¿no? Según si estamos en la etapa de ejecución, quizás estos cambios de temperatura tengan efectos en los procesos quizás de elaboración de los concretos, de ejecución, y quizás también en la etapa de operación y mantenimiento tenga que ver con el incremento de polvo, ¿no? Y una serie de afectaciones que pueda tener no solamente a los usuarios, sino también al medio ambiente. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Roger Apaza nos dice, ¿qué componentes como medidas de reducción de riesgos se pueden considerar en el presupuesto de obra? ¿Podría ejemplificar la identificación, análisis y medidas de riesgo del presupuesto de obra? Sí, vamos a ver algunos casos ya más adelante en los cuales nosotros podríamos realizar la identificación y análisis y medidas de riesgo. Según lo que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos que analizar los riesgos según la exposición, ¿no? Si es que tenemos los diferentes peligros, por ejemplo, en una zona de un proyecto de carreteras, tu peligro puede ser la parte social, ¿no? Que no tienes prácticamente la disponibilidad social. O otra, otro riesgo, otro peligro que puedes encontrar quizás son en el proyecto vial, en el estudio de análisis regional de la parte de geología, tú puedes encontrar que tienes una falla geológica regional quizás en algún lugar y eso estaría afectando, ¿no? La estabilidad de tu proyecto. Y también puedes identificar fallas locales. Por ejemplo, si tú identificas una zona de materiales que son altamente desnables, ¿no? En los cuales son afectados por el nivel freático y causan las inundaciones, causan prácticamente la inestabilidad de los taludes, se tendría que planificar el drenaje correspondiente para evitar que se saturen esos taludes y de hecho que el diseño ya también adicional a eso indicará que tengan una inclinación, un proceso de banquetas, etcétera. Si se identifica, ¿no? Que se tienen niveles freáticos en una zona de material altamente deleznable, se tendría que realizar una ficha ahí, ¿no? Se coloca una ficha en la parte de análisis de riesgos y esa ficha nos estaría pasando prácticamente a los especialistas según sea el caso
de tal manera que las medidas de riesgo serían, por ejemplo, subdrenes, drenajes superficiales y subdrenes para evitar los diferentes deslizamientos en el talud especificado, ¿no? Quizás el, como parte del presupuesto de obra hay varios casos, ¿no? Que algunos deberían ir dentro de los costos directos, ¿no? Dentro del costo unitario, debería ir, por ejemplo, la estabilización de algún talud. Y a veces dicen, no, hay taludes que es suficiente dando la inclinación y no deberían estabilizarse, ¿no? Pero la estabilización del talud implicará que más adelante que no se tenga las pérdidas por interrupción de la vía, asimismo como pérdida de parte del ancho de la vía por diferentes tipos de deslizamientos. Luego hay otra consulta o otro comentario. Dice, para una obra vial, el plan de prevención y reducción de riesgos, ¿a qué nivel se debe realizar? ¿El nivel distrital o el nivel de cuenca? ¿La evaluación de riesgos se realiza para cada proyecto o se debe realizar para toda una provincia? El plan de prevención y reducción de riesgos, ya las entidades tienen una planificación, ¿no? Ya se tiene con una planificación para nivel general. Si hablamos a nivel de cuencas, también debería incorporarse la planificación de este punto de vista. No hay un avance que se tenga publicado, se puede decir documentado a nivel de cuencas, que se tenga ya una planificación de riesgos, ya como un plan de acción, pero sí en los proyectos, según lo que estamos actualmente apuntando, ¿no? A nuestro curso, que es expedientes técnicos, por ejemplo, estamos planteando de que ya debería incluirse, ¿no? Que es lo que se analiza ya durante el desarrollo de un proyecto, se analiza y se realiza la evaluación de riesgos para cada proyecto también. Entonces, es independiente el análisis de riesgos para cada proyecto. Entonces, eso es con respecto a ese comentario. Y luego se tiene, Gilmar Padilla nos dice, estos riesgos pueden ser considerados en los imprevistos del presupuesto. En realidad, si nosotros podemos ver imprevistos, por ejemplo, en los gastos generales, a veces se considera imprevistos, ¿no? Se dice, pero esos imprevistos no van a poder mitigar algún riesgo que haya sido visible, ¿no? Haya sido visible. Cuando uno se coloca imprevistos, quizás puede colocar de que no contabas de que para poder transportar material de un lugar a otro, se tendría que realizar quizás en dos partes, ¿no? Una parte quizás un transporte terrestre, luego un flete rural. Entonces, y esos costos se estimaron que, que iban a tener una cantidad X, ¿no? Pero cuando llegas a la realidad, sucede un imprevisto, que no hay envíos quizás en el día a día, no se puede realizar esos transportes, o el, el costo puede haberse incrementado, pero son costos menores, ya imprevistos. Se trata de un costo mínimo, quizás podríamos hablar, decir, no, hay que considerar a veces, no, un 5% adicional, ¿no? Para tal o cual actividad. Pero en los proyectos, en los presupuestos específicamente, no existe imprevistos así como un término claro, ¿no? Sino debe tenerse un presupuesto y debe haberse un detallado de en qué se va a utilizar precisamente. En este caso, si es que nosotros identificamos los riesgos y aún así durante la ejecución, ¿no? Desde la etapa del proyecto se identificó los riesgos y se determinó hasta la etapa de expediente, se determinó cuáles son los riesgos de cada proyecto y se presupuesta, ¿no? Su control, puede ser el control de ejecutar un muro, realizar estabilización de taludes, sembrar árboles, o incluso el control puede ser reubicar la vía o cambiar sus dimensiones, ¿no? Asimismo, si aún así hay riesgos
que aparecen durante la ejecución, estos pasarían a ser parte de los adicionales, por ejemplo, de obra, ¿no? Pero si es que fuese el caso de que sea un peligro o un riesgo que no se ha podido detectar, ¿no? Quizás nuevo durante la ejecución. Esto es como parte de del panel de preguntas y ahora sí estuve viendo algunos comentarios también que se estuvieron realizando en el chat, que son interesantes para poderlo comentar a los demás. Ahí Freddy Tamara, por ejemplo, nos comenta, dice, buenas tardes, ¿en qué área o unidad en la municipalidad debería encargarla gestionar esta gestión de riesgos o le corresponde a una entidad en particular? En realidad, todas las entidades del Estado ya están asociados, según como hemos podido visualizar, son parte del Plan Nacional de Gestión de Riesgos, del Sistema Nacional. Entonces, como son parte del Sistema Nacional, ya prácticamente todos los procedimientos están apuntando a la reducción de riesgos. Y asimismo, en la parte de proyectos, las áreas de infraestructura y proyectos deberían ser prácticamente quienes conduzcan, ¿no? Al planteamiento. Y justamente de eso vamos a ver cómo realizar la incorporación en las gestiones locales, ¿ya? Cómo hacer la incorporación en la gestión en la parte local. Luego tenemos, ¿cuál es el esquema para plantear las medidas de reducción de riesgos y cómo se procede? Las medidas van a depender entonces de la calificación según sea el caso, ¿no? Si es que nosotros tenemos la identificación de los peligros y vemos que hay riesgos que estén asociados a nuestro proyecto, tendríamos que la reducción de medidas tomarlo como una actividad, quizás si es que no sería parte directa de una de nuestras partidas en nuestros costos unitarios. En cuanto a los riesgos en consultoría, elaboración de proyectos de inversión, es muy grave por tema de costo de la consultoría y el nivel de estudio que realiza es crítico. ¿Qué acciones se podrían tomar en este caso y la mala gestión política o qué exigencias habría que hacer para equilibrar este problema? Se está hablando entonces que el costo de consultoría de inversión es crítico, se puede decir, o me refiero a que seguramente es bajo, ¿no? En realidad, según los procedimientos actuales, ya he visto que sí se está incorporando, ¿no? Esta gestión de riesgos, la identificación de riesgos y el costeo como parte de los términos de referencia para poder elaborar los proyectos de inversión pública. Antón Barrios nos dice, la evaluación de riesgos se da en ejecución y después de la ejecución. Los imprevistos aún se acepta en los expedientes donde se considera y qué porcentaje, ¿no? En este caso, solamente en gastos generales se ve algunos casos de imprevistos, pero como les decía, se refiere a gastos puntuales, ¿no? No aplica a poder gestionarse, por decir, riesgos con el monto para imprevistos, ¿ya? Incorporación de gestión de riesgos en los instrumentos de gestión local. Los instrumentos para la planificación del desarrollo y gestión de riesgos de desastres en el Perú tiene estas características, desde el proceso que nosotros necesitamos desarrollar para planificar el desarrollo. Uno de los instrumentos es el plan de desarrollo concertado, que es aplicado según los niveles de gobierno, ¿no? Tenemos que está aplicado al nivel regional, provincial y distrital. Está hablando de las entidades del Estado, como municipalidades, por ejemplo. También uno de los instrumentos es el presupuesto participativo y los proyectos de inversión pública se consideran instrumentos para gestionar los riesgos. Es decir, que no es que tenga limitaciones, sino que ya el proyecto de inversión pública en sí es un instrumento para gestionar el riesgo. Como les decía, en sí está apuntando a disminuir la vulnerabilidad y la fragilidad de las poblaciones, ¿no? Y es aplicado a los niveles regional, provincial y distrital. A nivel nacional y a nivel regional y provincial,
Se tiene los planes de ordenamiento territorial, que ya prácticamente estos planes se tienen a nivel de todo el país, a nivel de gobiernos regionales y provinciales. Adicional a esto, se tiene la zonificación ecológica y económica, por ejemplo. La zonificación ecológica y económica, en el caso del Perú, ya se tiene grandes avances, ¿no? Se tiene varios departamentos, se puede decir, o regiones, con sus planes de zonificación, con su zonificación ecológica y económica ya prácticamente concluida. En el caso de Cajamarca ya se tiene concluido, por ejemplo, la zonificación ecológica y económica, solamente está para identificar qué actividades se tienen y cuáles son los actores económicos según la extensión territorial, ¿no? Y de acuerdo a eso se apuntaría a qué riesgos están asociados según las jurisdicciones que se tenga, las poblaciones. La estrategia para incorporar la gestión de riesgos de manera local, fortalecer la organización municipal, evaluar las condiciones de riesgo según el ámbito, ¿no? Generar instrumentos técnicos y normativos, implementar los instrumentos técnicos y normativos, reducción de los niveles de vulnerabilidad mediante la ejecución de acciones que permitan prevenir y mitigar los riesgos de desastres. Entonces ya se tiene un procedimiento y estrategias para poder incorporar localmente las gestiones de riesgos. De manera del proceso de planificación regional, se tiene el proceso de la siguiente manera, desde la etapa preparatoria, los diagnósticos, la formulación, la concertación y aprobación, la implementación y el monitoreo y control. Estas serían las etapas que llevaría el proceso de planificación territorial. Eso es un tanto teórico esta parte, pero es importante ver que ya hay directivas, ¿no? Y hay procedimientos, hay esquemas que nos permitan incorporar el riesgo de desastres en los diferentes procesos, tanto de gestiones locales como en la planificación del desarrollo, ¿no? Que hemos podido visualizar. Finalmente, los factores de éxito que consideraríamos claves para podamos gestionar el riesgo son, primeramente, elaboración y actualización de herramientas, ¿no? Nosotros deberíamos contar con herramientas para poder gestionar el riesgo. Y en realidad ya se tiene, ¿no? Específicamente en el Ministerio de Transportes se tiene ya formatos y metodologías para poder incorporar y gestionar los riesgos. Asimismo, hemos visto, ¿no? Que ya los proyectos de inversión pública tienen una serie de herramientas metodológicas para poder incorporar la gestión de riesgos. El trabajo intersectorial e interdisciplinario prácticamente es un factor que está aún en trabajo, que prácticamente va a tener que fortalecerse esta área, ¿no? Si nosotros podemos ver, a veces existe celo, ¿no? O diferencias al momento de ponerse de acuerdo en los diferentes sectores de gobierno. Y interdisciplinario quiere decir que también de igual manera tiene que ir las diferentes disciplinas de las ramas a las que estaría asociado los peligros y los riesgos, tendrían que intervenir y dar no solamente su opinión, sino también su planteamiento, ¿no? A solucionar los riesgos asociados. La implementación de planes de capacitación según las instituciones, los programas permanentes de asistencia técnica, deberíamos tener más estudios de caso, ¿no? En este caso, eh, no tenemos prácticamente el tiempo necesario en este corto seminario, pero hay estudios de caso que se estarían analizando quizás a más detalle cuando nosotros vemos los cursos más completos, ¿no? Planes de preparación institucionales, alianzas y redes profesionales, ¿no? Incorporación del tema de manera transversal en la enseñanza e investigación en las universidades, ¿no? Esto es importante de que ya desde las etapas educativas se tenga que
proponer la planificación del riesgo, ¿no? Y ya se viene haciendo en realidad esto, ¿no? El fortalecimiento de sistemas de información, esto es prácticamente lo que está actualmente en proceso, ya se tiene grandes avances también, ¿no? Ya contamos con, a nivel nacional, con los sistemas para poder gestionar los diferentes proyectos. Ahora no solamente lo tienes que presentar el documento, no solamente impreso, sino tiene que ser subido todo al sistema. Ahora los diferentes proyectos, eh, desde su control para su viabilidad hasta su ejecución, ¿no? Toda esta etapa se tiene ahora sí ya prácticamente subido en los diferentes sistemas que administra el Estado para poder llevar un mejor control, ¿no? La gestión de riesgos está asociada al planeamiento, y si bien es cierto, si es que no hay planeamiento, tampoco se puede gestionar los riesgos, ¿no? Solamente se podrá quizás tomar una gestión correctiva en algunos casos, pero resulta difícil si no hay planeamiento realizar la gestión de riesgos, ¿no? Tendríamos continuamente quizás los problemas comunes que nos encontramos durante tanto el uso de la vía como durante la ejecución de los proyectos viales estarían asociados a las prácticas comunes, ¿no? Y si nosotros asociamos a que si utilizásemos más tecnología, quizás, o mejores prácticas tuviésemos en la ejecución de nuestros proyectos, identificando cuáles serían los peligros asociados y riesgos, tendríamos que realizar un mejor análisis, ¿no? Podemos ver aquí que según los casos que tenemos en estas fotos, por ejemplo, podemos ver que las pérdidas son cuantificables, ¿no? Incluso las dificultades para los usuarios de la vía se podrían minimizar si es que se analizasen desde la etapa de proyecto los riesgos a los que estarían asociados, ¿no? Quizás, como comentaba un participante, ¿no? Decía que se debería tener planes desde la etapa del manejo de cuencas, ¿no? De las diferentes entidades que están encargadas del manejo de cuencas, se puede mejorar o aplacar quizás o disminuir las vulnerabilidades que presentaría la población frente a los diferentes riesgos asociados. Ahí podemos ver, ¿no? Que quizás nuestros procesos están abocados a ejecutar el pavimento más que a controlar y asociar nuestras prácticas a la gestión de riesgos, ¿no? Y quizás cada año se vuelve a hacer la misma actividad, ¿no? Cada año la misma actividad se realiza y siempre vamos a tener que regresar quizás a el caso anterior, ¿no? Y volver a hacer la reconstrucción. Estos costos de reconstrucción prácticamente resultan elevados. Si es que se manejaría el tema de control de gestión de riesgos, quizás habría una inversión inicial un poco mayor, pero en el tiempo se tendría no solamente la disminución de pérdidas, no solo materiales y económicas, sino también la parte social se vería beneficiada, ¿no? Ahí vemos algunos casos más de usos de la tecnología para disminuir el polvo. Quizás a veces pensamos que como es una carretera firmada, no se puede disminuir el polvo, ¿no? Pero se puede hacer riegos, por ejemplo, planear riegos de liga, de tal manera que se disminuya el polvo. Incluso hay en la actualidad una serie de elementos adicionales como aditivos que se coloca al agua de riego y también disminuye el efecto del polvo también como un riesgo asociado a la salud, ¿no? Y al medio ambiente. Ahí tenemos diferentes prácticas, ¿no? De reducción de riesgos, los mantenimientos preventivos, los mantenimientos correctivos, la señalización correspondiente
son actividades que nos ayudan a reducir el riesgo y evitar casos como el que se presenta aquí, ¿no? En los cuales se tiene grandes dificultades para poder desarrollar a los pueblos, ¿no? Para poder transportarse de un lugar a otro. No hay las condiciones para que se tenga el acceso quizás a vehículos en mejores condiciones. Entonces, si seguimos construyendo y asociando los riesgos que puedan identificarse y siendo estos también tratados y planificados, quizás presupuestados partidas dentro de las partidas o partidas asociadas al proyecto, de tal manera que se pueda tener más durabilidad y mejores condiciones en los proyectos, ¿no? En el caso de nuestros proyectos de carreteras, no solamente, como decía, están abocados a las pérdidas solo económicas, sino también ya debiéramos y debiéramos continuar con la protección del medio ambiente como uno de nuestros ejes principales también. Finalmente, tendríamos mejores condiciones y mejores lugares si es que trabajaríamos con planeamiento, ¿no? En el caso de gestión de riesgos, quizás hay riesgos que no se han podido comentar, no se han podido analizar, pero estaríamos nosotros aquí considerando que todo tipo de riesgos estarían aquí asociados, no solamente los riesgos a los que está asociado la parte de la vía en sí, o las obras, ¿no? O las poblaciones en sí, sino como por ejemplo, hay una consulta aquí, Gilmar Padilla nos dice, están considerando riesgos, se consideran también riesgos financieros, ¿no? O está considerando riesgos financieros. De hecho, que los riesgos financieros también se consideran, ¿no? Es por eso que se tiene en la etapa de los proyectos una cantidades o montos son considerados en todos los proyectos actualmente en los cuales según el riesgo identificado, se tiene que colocar como parte de los gastos o costos indirectos, nosotros deberíamos colocar los seguros correspondientes, ¿no? A veces pensamos que solamente es el seguro contra trabajos de riesgo, ¿no? De manera general, o los riesgos financieros quizás de parte de la entidad que se coloca solamente por las famosas cartas fianza, etcétera, ¿no? Sino se tiene que asociar nuevas partidas, nuevas actividades, como por ejemplo los riesgos que nosotros debiéramos tener por diferentes actividades, ¿no? Como por ejemplo, en los riesgos financieros tenemos el seguro por accidente personal, debiera ser parte de nuestros proyectos, seguros por el complementario de trabajo de riesgos, el famoso CTR, la responsabilidad civil contra terceros, también es un seguro que es parte debería ser considerado en los proyectos, seguro contra todo riesgo, seguros contra remoción de escombros, seguro contra la ocurrencia de masas de tierra y o superficiales, miren, y responsabilidad civil de la propiedad adyacente. Estos son algunos casos, ¿no? de riesgos que deberían ser considerados financieramente también, de manera de, si se identifican, también deberíamos asociar los seguros a nuestros riesgos y costos financieros. Vamos a terminar con algunos comentarios más. Antonio Barrios, la evaluación de riesgos se da en ejecución y después de ejecución ya lo vimos, ¿no? Imprevistos o se considera y en qué porcentaje. La evaluación de riesgos, como les decía, se tiene que cuantificar tanto durante la ejecución y después de la ejecución. Debería estar planificado ya, ¿no? Desde antes, esta gestión de riesgos y evaluarlos, estos ser evaluados y ser costeados, ¿no? Asimismo, se tendría que analizar qué tanto va a incidir también, ¿no? Si son riesgos
que afectarían prácticamente el proyecto y sobre todo si afecta prácticamente a la población. Riesgos y evaluación de riesgos. Gestión en sí es realizar los procesos, ¿no? Gestionar, por ejemplo, es ejecutar el proyecto de inversión pública con la utilización de la identificación de riesgos. Eso es gestión. Y evaluar los riesgos ya es una parte de la gestión de riesgos. Solamente, prácticamente después que se ha identificado los riesgos, se pasa al proceso de evaluación prácticamente o un análisis de riesgos, que es parte de los proyectos de evaluación de riesgos. Entonces, la gestión son los trámites, la documentación, las bases en base con la cual se está integrando la gestión de riesgos a los proyectos. Y también tenemos, ¿no? Las directivas, no solamente tenemos esa directiva OCE, la directiva 12-2017, sino también tenemos las directivas para cada sector, ¿ya? Es la gestión de riesgos que nos habla, ¿no? Esta directiva de la gestión de riesgos en la planificación de las obras. Pero también tenemos la gestión de riesgos en la administración, tenemos la gestión de riesgos durante la ejecución, tenemos la gestión de riesgos en los diferentes sectores también. Hay diferentes directivas que ya ahora nos dirigen y nos hablan prácticamente de procedimientos de cómo incorporar el riesgo. Finalmente, última pregunta, Ricardo Lavado nos dice: estos conceptos de riesgos presupuestados lo presentamos a la entidad pública dentro del presupuesto principal, o es la manera interna del contratista. Tengo entendido que ahora la entidad pública solicita dentro del expediente se realice un informe de riesgos. Sí, correcto. En la actualidad ya viene, ¿no? Como les decía, ya viene es parte de la gestión de riesgos, ya es parte de las entidades del Estado. Y cuando verifiques los términos de referencia o las bases con las cuales tú vas a presentar tus proyectos y tanto también la etapa de ejecución, vamos a tener que identificar, ¿no? Vamos a hacer un informe, como se indica acá, ¿no? Vamos a realizar un informe específico de riesgos. Y ese informe o expediente de riesgos va a identificar todos los riesgos. Y estos riesgos van a tener que plasmarse en partidas, por lo tanto en costos unitarios. Y otros riesgos, como los financieros, por ejemplo, como les acabo de indicar, va en los gastos generales como una compra de seguros para sea el caso que se ha identificado, ¿no? Entonces, es importante decir que estos riesgos van presupuestados, van dentro de los costos unitarios, ¿ya? No se presenta a la entidad pública aparte un presupuesto por riesgos, no, sino va dentro del presupuesto, ¿ya? Por eso es incorporación de la gestión de riesgos. Entonces, estamos incorporando dentro de los expedientes, pues, ya es parte de los costos unitarios de las actividades, incluso, como les decía, pueden ser partidas nuevas solamente para controlar los riesgos asociados a la ejecución de mi proyecto, ¿no? De hecho, que si mi proyecto de carretera pasa por un lugar A y en un lugar lejano, no se podría decir, sino en el ámbito de la vía, hay riesgos asociados, se tienen que ejecutar, pero puede haber riesgos de la población misma, ¿no? Que no estarían asociados al proyecto en sí. Por ejemplo, yo estoy desarrollando un proyecto carretera y determino, ¿no? Que durante la ejecución veo que las necesidades de la población también es que tengan su agua potable, ¿no? Veo que hay enfermedades quizás estomacales, enfermedades respiratorias en la población, y lo cual prácticamente es un riesgo que se detecta por parte de la población, pero esto no sería asociado al proyecto, ¿no? Sino ya correspondería quizás a un proyecto de saneamiento que tendría que ya realizarse en el caso de la entidad local, una municipalidad, gobierno regional, tendría que identificar cuál es prioritario, ¿no? Ya como parte de la entidad. Quizás prioritario sea realizar las obras de saneamiento en el caso de que no hubiese presupuesto, y tendría que
ir ahí, ¿no? El presupuesto en primera opción y en segunda opción quizás proyectos asociados como las obras viales. Estas partidas serían imprevistos, serían como emergencias viales o se activan cuando ocurre derrumbes. No, ya estas partidas son parte del proyecto. ¿Ya? Tenemos en la parte de las partidas aplicables a carreteras, en el listado de partidas aplicables a carreteras, tenemos una partida que específicamente te habla de remoción de derrumbes. Y es ahí, si tú has hecho tu inventario vial, cuando has visto, según la especialidad, has analizado desde el punto de vista hidráulico, desde el punto de vista de geotecnia, geología, ¿no? Se ha identificado que hay riesgos de derrumbes, deslizamientos, por ejemplo, entonces ya va en el expediente, en el grupo de partidas de remoción de derrumbes, y eso es como parte de la eliminación, pero como parte de la ejecución se tendría que quizás hacer un canal o las cunetas de coronación revestidas, se tendría que identificar y va como parte, no como imprevisto, sino va en las partidas, ¿ya? En las partidas específicas. De hecho, que cuando ya se esté ejecutando y se determinan nuevos casos, se tendría que identificar y colocar como adicionales de obra, si es que no ha sido considerado, ¿ya? Antón Barrios, antes de finalizar, quiere participar, vamos a activar el audio para que pueda comentar, ¿ya? Antes de finalizar nuestra sesión. Ya, Antón Barrios, ya está activo tu audio, puedes activar tu micrófono y quizás opinar en línea. Levantaste la mano. ¿Me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Ya. Mi consulta es la siguiente, ¿no? ¿En qué partes los riesgos se consideran como costos directos directamente a la obra o como costos indirectos en los datos generales? ¿Dónde no se acomoda? Y, y si tiene algún porcentaje que, que está establecido, ¿no? De acuerdo al expediente total. Esa sería mi consulta. Ya, correcto. Vamos a comentar al respecto. Miren, en el caso de que nosotros tenemos una clasificación de riesgos, tenemos que discriminarlos, ¿no? Si es que se va a plasmar en obra, se puede decir, por ejemplo, necesito un muro de contención o necesito un canal, claramente lo vamos a poder diferenciar que para poder mitigar cierto riesgo, yo necesito el canal, por ejemplo, iría en costos directos, ¿no? Sería prácticamente mediante el uso de partidas que podamos nosotros ejecutar esta actividad. No podríamos decir, vamos considerando la ejecución de canales en gastos generales, ejecución de canales para mitigar el riesgo de inundación, por ejemplo, ¿no? Entonces, no procedería así, no tendría que ser en las partidas. ¿Y en qué casos, por ejemplo, iría en los gastos generales, ¿no? Si es que sería, como les decía, por ejemplo, un riesgo financiero, ¿no? Vemos que hay inestabilidad en las políticas del Estado, quizás vemos que hay inestabilidad en precios, ¿no? Según el lugar, y asimismo vemos que aún nosotros vamos a ejecutar el proyecto, quizás un túnel, ¿no? O quizás el proyecto vial es la única ruta para poder realizarlo y vemos que aún así va a haber deslizamientos, yo puedo pagar un seguro ya, ¿no? Por sí adicional a las correcciones que estamos haciendo. Las inundaciones van a ser de todas maneras ejecutables. Yo puedo realizar el pago de algunos seguros y esos seguros, de hecho, que irían, por ejemplo, en los gastos generales. Otra cosa que podría ir en gastos generales, quizás yo he detectado que la población es prácticamente no cuenta con la capacitación adecuada para poder utilizar, en este caso, el proyecto, ¿no? Mayormente esto es utilizado en obras de saneamiento, pero también en carreteras hay el término capacitaciones para poder capacitar a la población no solamente en el uso adecuado de la infraestructura vial, sino también en cómo ellos pueden actuar frente a diferentes
eventos, ¿no? Que están asociados, de hecho, al proyecto, por ejemplo, un deslizamiento, ¿no? Entonces, esa capacitación lo tendrá que dar un profesional. Ese profesional tengo que yo cuantificarlo, o el proceso de capacitación yo tengo que cuantificarlo, eso sí, en gastos generales, por ejemplo, ¿no? En costos indirectos. Ese sería el caso. Y si hablásemos de un porcentaje, no hay un porcentaje, porque los riesgos estarían asociados a todo el proyecto. Como les digo, la carretera en sí, el proyecto de inversión pública en su totalidad ya es un instrumento, ¿no? Porque va a reducir los riesgos si es, de la población para su desplazamiento, ¿no? Si antes la población se demoraba 10 horas para ir de un lugar para poder acceder quizás en una situación de emergencia a un puesto de salud, en la actualidad va, mediante la ejecución del proyecto vial, va a poder desplazarse en la mitad de tiempo, en 2 horas, en 4 horas quizás, va a mejorar sus condiciones. Entonces, como proyecto en sí, en su totalidad, ya influye, ¿no? En el porcentaje. Entonces, no hay un porcentaje específico para decir esto es por parte de riesgos. Si se identificó los riesgos, se tendría que cuantificar dentro de tanto de costos directos como indirectos, según el origen, según la forma que tenga su presupuesto, ¿no? Según cómo se tenga. Si es que se va a plasmar en una obra en sí, como les decía, por ejemplo, un canal, ¿no? Un muro de contención, una obra de arte adicional quizás, tendríamos que nosotros separar en costos directos o indirectos de esa manera. Y luego tenemos la última pregunta antes de salir ya. Edith Palma nos dice, la consulta, la gestión de riesgos va en todos los proyectos, ejemplo, infraestructura, vías, etcétera. Sí, la gestión de riesgos ahora va en toda la política nacional, incluso no solamente en proyectos de infraestructura, sino también en proyectos sociales, en las diferentes entidades del gobierno. Incluso la gestión de riesgos va en los procesos que se realiza en las diferentes entidades, ¿ya? Muy bien, tenemos un espectador, no sale el nombre, pero nos dice qué pasa si al evaluar los riesgos este resultado no sale alto y al aplicar ciertos controles baja a nivel medio, ¿no se ejecutará la obra? Sí, esa es la idea de que los niveles de exposición, ¿no? Si se reducen prácticamente la vulnerabilidad, se disminuye la vulnerabilidad. Esa es la idea de ejecutar, ¿no? De ejecutar los riesgos. Se evalúan los riesgos, nos sale alto y aplicamos los controles, nos sale nivel medio o nivel bajo. Bueno, en este caso hay casos, ¿no? Si me sale nivel medio la aplicación del control, quizás pueda utilizar otro control. Si ya no hay forma de ejecutar el control, no es que no se ejecute la obra, ¿no? Sino que nosotros, por ejemplo, ya aplicamos la gestión de riesgos hasta nuestro límite. Por ejemplo, si nosotros decimos, mi riesgo es un terremoto. Si mi riesgo es un terremoto, entonces yo aplicaré mis riesgos e identificaré, ¿no? En qué zona se encuentra mi proyecto de carretera. Si estamos en una zona sísmica, por ejemplo, yo tendré que colocar en la parte de operación y mantenimiento un monto de recuperación latente, ¿no? Por esta identificación de esta vulnerabilidad que sería por terremoto. Y no va a bajar, ¿no? No va a bajar, no lo vamos a poder colocar, nunca lo vamos a poner bajo. Siempre va a ser nivel medio, quizás con todo lo que coloquemos, ¿no? Quizás colocamos puentes reforzados con aisladores sísmicos, ¿no? Pero aún así el efecto va a continuar. No, ya no es alto, es medio, pero sí se ejecuta la obra, ¿no? Sí se ejecuta la obra de todas maneras, ¿ya? Entonces, no hay problema en el caso de proyectos públicos si está a nivel medio. En el caso de proyectos privados, tengo entendido que no es posible, ¿no? Tiene que reducirse el nivel de riesgo, tiene que reducirse prácticamente a bajo, ¿no? Tiene que estar bajo para poder ejecutar o para poder realizar la actividad en sí. Esa es la diferencia. De hecho, que si estamos hablando de las partidas de identificación de riesgos para proyectos, ya al proceso constructivo, si yo veo que
voy a tener personal trabajando en una zona de riesgo alto o medio, y yo frente a esa exposición sigo trabajando durante una ejecución, pues eso ya sería tipo una negligencia, ¿no? Ahí sí tendría que bajar, llegar a un nivel bajo, ¿ya? Cuando tenga exposición durante la ejecución de una actividad específica, porque tendría que trabajar de una manera alejada o buscar otro procedimiento. Ahí no se ejecutaría la actividad en sí, no la obra, sino la actividad en sí a lo que estaría expuesto, quizás no solamente personal, sino pérdidas también en materiales y quizás el proceso también. Muy bien, creo que quedó corto, pues hemos podido resumir este tema de riesgos en esta exposición. Quizás se pueda ahondar más, ¿no? Pero para poder ahondar más necesitamos más tiempo, y ese tiempo prácticamente en una sesión es difícil poder tomar, ¿no? Hay muchos temas más que nosotros podemos seguir comentando y seguir analizando, pero no es posible en este corto tiempo, ¿no? Incluso poder más casos. Esos casos nosotros lo vamos a poder analizar quizás llevando un curso, un diplomado, como por ejemplo este tema de gestión de riesgos lo vamos a ver con más profundidad, ¿no? En nuestros cursos completos. Y esos cursos completos prácticamente nos van a brindar a nosotros más oportunidad de participar, ¿no? Quizás ahora somos muchos, o por la cantidad de espectadores o por el tiempo no hemos podido participar, pero podemos aún profundizar más. Y quisiera hacerles la invitación, ¿no? A seguir nuestro siguiente curso, que se llama Elaboración de Expedientes Técnicos en Carreteras. En este caso, aquí vamos a tratar no solamente estos temas, sino vamos a analizar diferentes temas de costos, programaciones, valorizaciones, conceptualizar los proyectos de carreteras a más detalle en este curso, que está iniciando el jueves 30 de julio. Va a tener una duración de 1 mes y 3 semanas, de manera virtual de igual manera. El CERSA está brindando esta oportunidad, eh, el curso con un costo total de 300 soles y una certificación por 100 horas. Están invitados entonces a participar de este curso. Pueden ingresar a la plataforma de CERSA y poder identificar el curso Expedientes Técnicos, que está iniciando el próximo jueves 30 de julio, para donde ustedes van a poder participar y se pondrían en contacto con la administración y secretaría de CERSA, quienes brindará la información correspondiente, no solamente a este curso, sino a otros cursos que ustedes estuviesen interesados. Les agradezco por su participación y a todos los que han participado en la sesión en vivo, así mismo como en la programación en Facebook Live. Vamos a terminar nuestra sesión ahí. Esperamos entonces tenerlos en los siguientes cursos que estaríamos participando en CERSA. Gracias a todos. Ahí terminaría nuestro seminario del día de hoy.